Todo a mi alrededor estaba consumido por la oscuridad. El bosque, como un ser vivo, respiraba lentamente, sus contornos oscuros apenas visibles bajo la luz tenue de la linterna que habíamos colocado junto a la tienda. Esa luz tan frágil como nuestra conexión, como algo que se desvanece en el vacío cuando no se le da apoyo. Estábamos solos aquí, lejos de todo el mundo, en este refugio que habíamos creado nosotros mismos. Podía sentir su mano en la mía, cálida y fuerte, y en ese momento pensaba que había encontrado todo lo que siempre había buscado. Este mundo era para nosotros, para los dos. Era tan silencioso que incluso las palabras parecían carecer de sentido. Cada mirada, cada gesto, todo estaba lleno de significado. Sentía su respiración cerca, lo escuchaba moverse en las sombras, sus dedos apretándose un poco más cuando me giraba hacia él. Estaba cerca, como si esta tienda, esos sonidos nocturnos, este mundo existieran solo para nosotros, para los dos. Pensaba que ya no teníamos secretos, que cada momento que pasábamos juntos era real y puro. Estábamos a solas y nada podía perturbar este mundo. Pero sentí que algo cambiaba. Él no dijo nada, no hizo nada especial, pero algo en el aire se volvió diferente. No podía decir exactamente qué, pero era como una ligera brisa que al principio no se nota, pero que trae consigo el cambio. Su mano se volvió un poco menos segura, su respiración un poco menos constante. Traté de ignorarlo, porque no quería pensar que en nuestro mundo, que parecía perfecto, podría haber algo mal. Pero lo que sentía no me dejaba en paz. El silencio, que antes parecía tan acogedor y seguro, comenzó a asustarme. De repente me pareció demasiado pesado. Presionaba sobre mí, como si debajo de él hubiera algo más que la paz de la noche. Y ese silencio no estaba lleno de calma, estaba lleno de expectación, como si dentro de él hubiera algo que no se podía decir, pero que de todas formas se revelaría. Y sabía que esos cambios en él no estaban ocurriendo de repente, eran la preparación para algo que aún no comprendía, pero que probablemente no me gustaría. Se giró hacia mí y en su mirada había un cierto distanciamiento. No era ira, no era resentimiento, era simplemente algo que no podía captar. Estaba allí, pero al mismo tiempo sentía que no estaba. Traté de concentrarme en su rostro, en lo que decía, pero las palabras no importaban. Sentía el vacío creciente en mi interior, y todo lo que podía hacer era permanecer en silencio. Las palabras ya no eran necesarias, como si todo hubiera sido dicho, como si todo hubiera terminado. Y en ese momento, cuando sus ojos nuevamente se deslizaban lejos, cuando sus labios no pronunciaron ni una sola palabra, supe, algo había cambiado. Pero ¿por qué no dije nada? ¿Por qué dejé que este momento me consumiera sin cuestionarlo, sin discutirlo? Sentía que perdía todo lo que apenas hacía unos momentos parecía tan importante, pero aún no podía hacerme a la idea. No era una lucha con él, era una lucha conmigo misma, con el hecho de que no podía aceptarlo. La tienda se oscureció de nuevo. La luz de la linterna se estaba apagando, pero no tenía deseos de agregar más combustible, no tenía deseos de mantener el fuego encendido. Esa noche se convirtió en el comienzo de una nueva realización. Y aunque no lo dije en voz alta, sabía que había llegado el momento de cambiar. No por él, sino por mí misma. Voy a hacer una pequeña pausa. Por favor, escribe en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia. ¿Has vivido algo parecido en tu vida? Me encantaría saber tus pensamientos. Y si te interesa, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuevas historias. Continúo. La noche seguía devorando el bosque. La oscuridad se volvía más espesa, como si nos arrastrara más hacia su abrazo. La tienda estaba en silencio, pero ese silencio,
que antes era reconfortante, ahora me llenaba de incomodidad. Estaba acostada junto a él, sintiendo su calor, pero había algo diferente en sus movimientos. No podía señalar qué exactamente, pero era como una brisa helada que se colaba en mi corazón cuando menos lo esperaba. Se giró hacia mí. Su mirada era extraña, como si ya no estuviera aquí conmigo, sino en algún lugar lejano, en otro mundo. Sus ojos siempre habían estado llenos de confianza y afecto, pero ahora veía algo en ellos que no podía descifrar. Estábamos en silencio, pero ese silencio ya no era acogedor. Era demasiado ruidoso, como si nos presionara, como si nos asfixiara con cada palabra no dicha. Su mano ya no apretaba la mía con tanta fuerza. Había una ligereza en ella, como si no quisiera estar allí, en ese momento, conmigo. Traté de entender qué había pasado. Todos estos años juntos habían sido tan sólidos, tan fiables, pero ahora sentía que nuestras imágenes comenzaban a desdibujarse, como un recuerdo vago del pasado que pierde su forma. Su respiración era extraña, no era como solía ser, se volvió superficial y errática. No dijo una palabra, pero en sus ojos había esa distancia que aumentaba mi incomodidad. Murmuró algo, pero no pude entenderlo. Fue breve, casi ininteligible. Sonaba como si no estuviera destinado a mí en absoluto. No era una broma, no era una sonrisa, era algo mucho más inquietante, como si ambos nos hubiéramos encontrado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Intenté deshacerme de ese sentimiento, como una sombra molesta que se colaba en mi pecho, pero cada momento junto a él solo intensificaba mi ansiedad. El silencio entre nosotros se volvía más pesado con cada segundo que pasaba. Sentía cómo nos consumía cada vez más fuerte. Traté de encontrar una explicación en sus profundidades, pero no pude. No era algo de lo que pudiera preguntar. Las palabras se volvieron inútiles, como el silencio que lentamente nos quemaba desde dentro. Estaba acostada junto a él, sin saber qué decir. Comprendí que algo estaba cambiando, pero no podía entender qué. Él estaba allí, y esa fue quizás la parte más extraña. Su presencia física ya no me daba consuelo. Ya no podía sentirme a salvo. ¿Era esto una traición? La palabra no importaba en ese momento. Simplemente sentía que el vínculo que alguna vez consideré inquebrantable comenzaba a agrietarse, como el cristal que se va rompiendo lentamente, no de golpe, sino de manera que no notas hasta que es demasiado tarde. Se giró hacia mí nuevamente. Esperaba algo, algo que no podía poner en palabras. Sus ojos se encontraron con los míos, pero estaban vacíos, como si buscara algo en la oscuridad, pero no pudiera encontrarlo. Traté de encontrar en su mirada lo que solía tranquilizarme, pero no pude. Él no estaba allí. Sus pensamientos, sus sentimientos, estaban muy lejos. ¿Dijiste algo? Su voz fue suave, como si dudara de que algo realmente tuviera importancia. Me quedé en silencio, y en ese momento comprendí. Ya no podía confiar en lo que teníamos antes. No era solo silencio, era una gran grieta que comenzaba a separarnos, y nada podría devolvernos a lo que éramos. Miré su rostro, sus intentos de sonreír, pero detrás de ese gesto vi algo vacío, algo que no podía repararse. La realización de que la conexión que teníamos ya no existía, de que ya no podía ser la misma, llegó de golpe. No fue un choque ruidoso, no fue una discusión, fue una destrucción silenciosa, una frontera invisible que ambos no pudimos cruzar. Él se quedó en silencio. Yo también. Pero en ese silencio había más que palabras. Era la verdad que yacía entre nosotros, invisible e innombrada. La mañana. La luz se deslizaba por las copas de los árboles y los primeros rayos de sol atravesaban las hojas, tocando la tienda.
El bosque despertaba, y con él mis pensamientos. Él se había levantado temprano. Lo escuché salir en silencio, llevando una botella vacía para llenar de agua. Yo me quedé sola en la tienda, en este pequeño mundo aislado que ayer parecía tan confiable. Me quedé allí, escuchando sus pasos alejarse, y de repente fui invadida por una extraña sensación, como si ya no hubiera razón para seguir en este lugar, en este momento. Me giré de lado, y mi mirada cayó accidentalmente sobre sus cosas. Nada parecía fuera de lugar. Su mochila estaba ordenada al lado, sus pertenencias casi intactas. Pero algo en esa quietud hizo que me detuviera en sus cosas. Algo no estaba bien. Al principio no podía entender qué había llamado mi atención, pero luego vi una carta. Estaba asomando ligeramente de su bolsillo, como si hubiera sido colocada allí por accidente. No tenía pensado leerla. No quería ser la persona que busca pruebas. Pero algo me hizo alcanzarla y sacarla. No era solo una carta, era una conversación, corta pero significativa, llena de palabras íntimas y promesas que no deberían haber existido. Mis dedos se quedaron quietos mientras leía esas líneas. Sus palabras, sus pensamientos no eran para mí. Pertenecían a otra mujer, y esa era una verdad que ya no podía ignorar. Sentí como todo dentro de mí se apretaba. Traté de dejar el papel, de intentar ignorarlo, pero ya todo había sido dicho en mi mente. Miraba las palabras y la idea seguía dando vueltas en mi cabeza. Él me había traicionado mucho antes de anoche. No fue cuando su mano se aflojó en la mía. No fue cuando su respiración cambió. Fue mucho antes. Él ya había dejado el mundo que yo creía que compartíamos, y yo simplemente lo había ignorado, esperando que las cosas volvieran a ser como antes. Traté de respirar con calma, pero el aire en la tienda se volvía más pesado. Miré sus cosas, y mis ojos cayeron accidentalmente sobre un pañuelo, ajeno, no suyo. Era de un diseño hermoso, pero claramente no era para él. Era un detalle que no pude ignorar. ¿Por qué no me lo había contado? ¿Por qué no lo había guardado si no quería que lo encontrara? No podía entenderlo, pero en ese momento no tenía sentido buscar explicaciones. Sentí que todo encajaba en una imagen, tan brillante, tan clara y tan dolorosa. Él ya había estado con otra mujer. Cerré los ojos. No había dolor, no había ira. Simplemente sentí cómo el mundo que habíamos construido juntos desaparecía, y yo estaba allí, en ese pequeño espacio, con su perfume, con sus huellas, con su traición. No lloré, no grité, simplemente me quedé allí, y tal vez esa era la parte más aterradora. No sentía dolor, solo miraba sus cosas, en las que ya no había lugar para mí. Podría haber hecho una escena, podría haber escuchado sus excusas, pero en ese momento comprendí. Las palabras ya no importaban. Lo que había visto, lo que había entendido, era suficiente para dejar de buscar justificaciones a sus actos. Ya no podía estar con él, no podía mirar sus ojos, no podía escuchar sus explicaciones. Él me había traicionado, y no cuando estábamos sentados en silencio en la tienda. No. Me había traicionado cuando comenzó a ocultar todo esto de mí, cuando su corazón se fue a donde yo no estaba. Guardé la carta en su mochila, tratando de no pensar en lo que sucedería después. Ya no quería tocar sus cosas, no quería saber nada de lo que había hecho. Simplemente me quedé allí, esperando su regreso, y supe una cosa: todo había cambiado. Y ahora no podía volver atrás. Voy a hacer una pequeña pausa. Por favor, escribe en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia. ¿Has vivido algo parecido en tu vida? Me encantaría saber tus pensamientos. Y si te gustan este tipo de historias, no olvides suscribirte para no perderte la continuación. Continúo. No podía seguir en la tienda.
El aire adentro era demasiado pesado, lleno de sombras de palabras ajenas y de toques que no me pertenecían. Tomé mi chaqueta, me la puse sobre los hombros y, casi sin pensarlo, me alejé del campamento, siguiendo el sendero que se perdía entre la hierba alta. Paso a paso, dejaba atrás el mundo que había construido para mí misma, creyendo que era inquebrantable. El bosque me acogía, el susurro de las hojas y el olor a tierra mojada me distraían, pero no me salvaban. No pensaba a dónde iba. Solo quería alejarme de él, de mis recuerdos. Y entonces la vi. Estaba de pie al borde del sendero, una mujer con una chaqueta clara y el cabello recogido en una trenza apretada. Al principio pensé que era simplemente una excursionista perdida en el bosque, pero había algo extraño en su mirada, demasiado atenta, demasiado consciente. Me miraba directamente, como si me hubiera estado esperando. Nuestras miradas se cruzaron. Ninguna de las dos se apresuró a hablar. En sus ojos no había hostilidad, pero tampoco calidez, solo una aceptación fría y tranquila, como si supiera exactamente por lo que estaba pasando. «Lindo lugar para pensar», dijo finalmente, con una voz firme y sin emociones. Parecía que detrás de esas palabras había algo más que simple cortesía. Asentí. No quería hablar, pero su presencia de algún modo me empujó a hacerlo. «¿También estás sola aquí?», pregunté. Ella sonrió levemente, de manera triste. «No», respondió tras una pausa. «No, he venido aquí por casualidad». Había una extraña certeza en su voz. Sentí cómo mi corazón se hundía. No sabía quién era, pero podía sentir que su historia estaba, de alguna manera, ligada a la mía. Bajó la mirada y añadió en voz baja: «A veces encuentras la verdad donde menos la buscas». No pregunté nada más. No tenía sentido. Todo en sus palabras, en su mirada, me decía que sabía sobre él, sobre nosotros, sobre lo que él había tratado de ocultar. Nos quedamos allí unos segundos más. Luego ella se dio la vuelta y se internó en el bosque, su silueta desapareciendo rápidamente entre los árboles. No miró atrás, y yo no necesitaba detenerla. Todo lo que debía decirse ya había sido dicho, sin palabras. Me quedé sola en el sendero, sintiendo el viento acariciar mi rostro. Ese encuentro no explicó nada en palabras, pero reveló la verdad. Ya no podía mentirme a mí misma. El secreto que él intentó esconder hacía tiempo que era conocido por otros, y yo fui la última en descubrirlo. Regresaba lentamente. El bosque ya no parecía un refugio. Ahora era un testigo de algo que nunca podría deshacerse. Los árboles se alzaban como centinelas silenciosos, observando mis pasos. Con cada respiración sentía cómo algo dentro de mí cambiaba, despacio, imperceptiblemente, pero de manera definitiva. Cuando llegué a la tienda, él ya estaba allí, sentado junto al fuego, con esa misma botella de agua en las manos. Me vio y se levantó. Su rostro reflejaba una ansiedad que llegó demasiado tarde. Dio un paso hacia mí, pero me detuve antes de que pudiera decir algo. Me agaché en silencio y comencé a recoger mis cosas. Cada movimiento era lento, preciso, como si estuviera poniendo los puntos finales en un libro que ya no quería leer. Escuché cómo susurraba mi nombre. Su voz temblaba, como una hoja de otoño aferrada a la rama. Hablaba rápido, de forma desordenada, justificándose, jurando algo que ya no tenía importancia. No lo escuché. Sus palabras se dispersaron en el aire como polvo, incapaces de alcanzarme. Ya no podían herirme. Ya me había ido, no con los pies, sino con el corazón, con la mente, con el alma. Cerré la última cremallera de la mochila y la cargué sobre mi hombro. Él estaba a 2 pasos de distancia, perdido, pequeño en su tardío intento de reparar todo.
Nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos había una súplica silenciosa, pero yo solo vi vacío. Ya no quedaba nada entre nosotros. Di un paso adelante, no hacia él, sino pasando de largo. Dijo algo más, pero no me detuve. No hubo lágrimas en mis ojos. No escapó ninguna palabra de mis labios. No me iba para castigarlo. Me iba porque ya no podía quedarme donde había sido traicionada. El bosque volvió a cerrarse a mi alrededor, pero ahora caminaba con seguridad. Ya no era la mujer que había llegado aquí con él. El silencio dentro de mí ya no era un vacío, era una base sobre la que podía reconstruirme, sin miedo, sin ilusiones. Ahora lo sabía. Mi vida me pertenece solo a mí, y nadie volverá a destruir mi mundo. Me encantaría saber qué piensas sobre esta historia. ¿Alguna vez has vivido algo parecido en tu vida? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu opinión es realmente importante para mí. Valoro mucho a cada uno de ustedes. Si te ha gustado la historia, suscríbete al canal y deja un me gusta para no perderte nuevas historias emocionantes. Te deseo un muy buen día. Si escuchaste hasta el final, escribe en los comentarios. El silencio es más fuerte que las palabras.